¿Alguna vez te has preguntado cómo el barco más lujoso y seguro de su tiempo, apodado el Insumergible, terminó en el fondo del océano en su primer viaje? Hoy vamos a desentrañar la historia completa del Titanic, desde su nacimiento como un sueño de la ingeniería hasta su trágico final y su eterno legado. Acompáñame en este viaje al pasado. Todo comenzó en 1909 en los astilleros de Harland & Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. La compañía naviera White Star Line encargó la construcción de una nueva clase de transatlánticos que redefinirían el lujo y la velocidad. El segundo de estos gigantes sería el RMS Titanic. Su construcción fue una hazaña monumental que empleó a miles de trabajadores durante casi 3 años. Cuando finalmente se completó en 1912, el Titanic era, sin lugar a dudas, el objeto en movimiento más grande jamás creado por el hombre. Con 269 metros de eslora, casi tan largo como 3 campos de fútbol y una capacidad para más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación, era una auténtica ciudad flotante. Pero no solo era grande, era increíblemente lujoso. Tenía una gran escalera imperial, piscinas cubiertas, gimnasios, restaurantes de primera clase y suites que rivalizaban con las de los mejores hoteles de Europa. Tecnológicamente estaba a la vanguardia. Contaba con un avanzado sistema de telégrafo inalámbrico Marconi, que permitía la comunicación casi instantánea con tierra firme y otros barcos, y por supuesto su característica de seguridad más famosa, un diseño de doble fondo y 16 compartimentos estancos. Estos compartimentos podían sellarse con puertas automáticas en caso de una brecha en el casco. Gracias a este sistema se decía que el Titanic podía mantenerse a flote incluso con 4 de sus compartimentos inundados. La prensa y el público lo bautizaron como prácticamente insumergible, una frase que, trágicamente, se volvería en su contra y alimentaría su leyenda para siempre. El 10 de abril de 1912, la emoción estaba en el aire. El Titanic zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, para iniciar su viaje inaugural con destino a Nueva York. Era un evento mundial. Tras hacer breves escalas en Cherburgo, Francia y Queenstown, Irlanda, para recoger a más pasajeros, se adentró en las vastas y frías aguas del Atlántico Norte. A bordo viajaba un microcosmos de la sociedad eduardiana. En los opulentos salones de primera clase se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, como el magnate John Jacob Astor IV o el empresario Benjamin Guggenheim. En contraste, en las cubiertas inferiores de tercera clase, cientos de emigrantes de toda Europa viajaban con la esperanza de una nueva vida en América, llevando consigo todas sus posesiones y sueños. El Titanic no era solo un barco, era un símbolo flotante de las aspiraciones y las divisiones sociales de su tiempo. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo y placentero. Los pasajeros disfrutaban de las comodidades del barco, mientras la poderosa máquina de vapor lo impulsaba a través del océano a una velocidad impresionante. Sin embargo, el telégrafo inalámbrico empezó a recibir múltiples advertencias de otros barcos sobre la presencia de grandes campos de hielo en la ruta. Por razones que aún se debaten, estas advertencias no fueron tomadas con la seriedad que merecían. La noche del 14 de abril de 1912 era clara, tranquila y peligrosamente fría. No había luna y el mar estaba como un espejo, lo que dificultaba enormemente la detección de icebergs, ya que no había olas rompiendo contra su base. A las 11:40 de la noche, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee divisaron una enorme masa de hielo directamente en el camino del barco. ¡Iceberg justo delante!, gritó Fleet por el teléfono del puente. El primer oficial William Murdoch, que estaba de guardia, ordenó virar bruscamente a babor y dar marcha atrás a las máquinas. Pero era demasiado tarde. El gigantesco barco era demasiado grande y se movía demasiado rápido para poder maniobrar a tiempo. En lugar de una colisión frontal, el Titanic rozó el iceberg por su lado de estribor. El impacto no fue violento, algunos pasajeros apenas lo sintieron. Pero bajo la línea de flotación, el hielo había abierto una serie de brechas a lo largo de casi 90 metros, dañando no 4 sino 6 de los compartimentos estancos. El destino del Insumergible estaba sellado. Rápidamente se hizo evidente la gravedad de la situación. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que iba a bordo, calculó que al Titanic le quedaba, como mucho, un par de horas a flote. A las 12:05 de la madrugada del 15 de abril, el capitán Edward Smith dio la orden de destapar los botes salvavidas y empezar la evacuación, dando prioridad a las mujeres y los niños. Fue entonces cuando se reveló la falla más fatal en el diseño de seguridad del Titanic. Aunque cumplía con la anticuada legislación de la época, el barco solo llevaba 20 botes salvavidas, con capacidad para unas 1.178 personas.
Esto era apenas la mitad de las más de 2.200 almas que había a bordo. La evacuación fue caótica y desorganizada. Muchos botes se arriaron medio vacíos, por miedo a que no soportaran el peso o por la confusión del momento. Mientras el pánico se apoderaba de las cubiertas, la famosa orquesta del Titanic, dirigida por Wallace Hartley, comenzó a tocar para calmar los ánimos, un acto de valentía que se convertiría en leyenda. A medida que la proa se hundía, la popa se elevaba cada vez más fuera del agua. La tensión en el casco se volvió insoportable. Alrededor de las 2:20 de la madrugada, con un estruendo ensordecedor que se escuchó a kilómetros de distancia, el Titanic se partió en dos. La sección de popa se mantuvo a flote unos minutos más antes de hundirse verticalmente, desapareciendo para siempre bajo las aguas heladas del Atlántico. De las más de 2.200 personas a bordo, murieron alrededor de 1.500. La mayoría no se ahogó, sino que falleció por hipotermia en el agua, cuya temperatura era de unos gélidos 2 grados Celsius. Fue uno de los peores desastres marítimos de la historia en tiempos de paz. Horas después, el buque RMS Carpathia, que había navegado a toda máquina tras recibir las señales de socorro del Titanic, llegó a la zona del desastre. Su tripulación trabajó incansablemente para rescatar a los supervivientes de los botes salvavidas. En total, solo 705 personas fueron rescatadas de la tragedia. El hundimiento del Titanic conmocionó al mundo entero. Se abrieron investigaciones tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido para determinar las causas. Las conclusiones fueron claras. Exceso de velocidad en una zona de hielos conocida. Falta de atención a las advertencias. Una cantidad insuficiente de botes salvavidas y fallos en la evacuación. El desastre condujo a la creación de nuevas y más estrictas regulaciones de seguridad marítima, incluyendo la obligación de llevar botes salvavidas para todos a bordo y la creación de la Patrulla Internacional del Hielo. Durante décadas, la ubicación exacta del Titanic fue un misterio. Finalmente, en 1985, una expedición liderada por el oceanógrafo Dr. Robert Ballard descubrió los restos del naufragio a casi 4.000 metros de profundidad, cerca de las costas de Terranova, Canadá. Las imágenes del barco partido en dos en el lecho marino cautivaron al mundo una vez más. El impacto cultural del Titanic ha sido inmenso. Ha inspirado innumerables libros, documentales y canciones. Pero ninguna obra ha tenido tanto alcance como la película de James Cameron de 1997, que se convirtió en un fenómeno global y reavivó el interés por la historia para una nueva generación. Más de un siglo después, el Titanic sigue fascinándonos. Es una historia que lo tiene todo: la opulencia y la ambición, la arrogancia tecnológica frente a la fuerza de la naturaleza, historias de heroísmo, sacrificio y supervivencia. Nos recuerda de manera contundente nuestra propia fragilidad y sirve como una lección eterna sobre la importancia de la humildad y la preparación. El barco de los sueños descansa en el fondo del océano, pero su historia vivirá para siempre. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del Titanic. Si te ha gustado el video, no olvides darle compartir y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.